de cara a la respuesta o era una versión más suave de eso, avanzando hacia la respuesta. Bueno, ahora sabemos de qué estamos hablando. Esta es la tercera oportunidad que he tenido de hablar con la comunidad en estas charlas de los miércoles por la noche. Esta es la última noche de mi residencia, mi estancia como académico residente en Esalen. Así que ya no verán el blanco sobre campo verde, que es el escudo del académico residente con su toalla sobre el hombro. Alguien más tendrá que trabajar un ángulo diferente. Alguien más se sentará en esta silla el próximo mes. Ha sido un tiempo muy interesante, muy rico para mí, y ocurrieron todo tipo de cosas. Fue un microcosmos del macrocosmos. Hubo desesperación y alegría, visitas excesivas, indigestión, exaltación, dispepsia y todas estas cosas. Y estoy muy agradecido con los habituales que asistieron a mis conferencias diarias. Esto fue alrededor de 45 horas de charla este mes, así que estoy funcionando en vacío. En cierto sentido, realmente siento que he recorrido los principales motivos de mi punto de vista. Si mi punto de vista es de alguna manera diferente al de cualquier otra persona. Distribuí información sobre Botanical Dimensions. Quiero mencionar eso nuevamente como el ancla práctica del mundo real de todas estas ideas. Es una fundación sin fines de lucro en Hawái que preserva plantas con una historia de uso chamánico, especialmente plantas de los trópicos cálidos. Y esto es algo que no está siendo hecho por nadie más. El Fondo Mundial para la Naturaleza y estas grandes organizaciones de conservación están salvando la selva tropical, preservando enormes extensiones de ella. Pero lo que no se está preservando es la comprensión humana de la selva tropical, específicamente la comprensión humana de las plantas medicinales, y considerando que la quinina, la cura para la malaria, la reserpina, el primero de los tranquilizantes, y muchas otras drogas importantes con impacto significativo en la salud humana han provenido de los trópicos cálidos, incluyendo posiblemente ahora una cura para el SIDA en forma de extracto de Trichocentris que está siendo experimentado. Es muy importante preservar la biota médicamente importante de los trópicos cálidos. Y esto significa tomar en serio el chamanismo y las tradiciones que viven en esas áreas. Así que esto es algo que mi esposa Kat y yo hemos estado haciendo durante unos 12 años. Y hace unos 5 años lo incorporamos como fundación sin fines de lucro. Si estás interesado en este tipo de trabajo práctico, rescate de plantas, rescate de información, por favor escríbenos a la dirección en el folleto. Bueno, calculo que tenemos unos 25 años antes de que esta información sea completamente asimilada por la sociedad de consumo invasiva. La nivelación de valores que ahora parece ser una parte inevitable de la globalización de la sociedad en un nivel es muy bueno cuando reconocemos en nuestros enemigos algo de nosotros mismos y se genera una comunidad de valores, pero en otro nivel es tremendamente destructivo de la novedad y la singularidad. Quiero decir, estamos convirtiendo todo el planeta en una cultura de centros comerciales de pan blanco, y los valores de todas las demás formas de hacer las cosas están siendo absorbidos por eso. Hablé mucho en estas charlas de los miércoles por la noche y en la sección sobre la importancia de las sociedades de asociación en el pasado humano y cómo la nostalgia por este tipo de arreglos sociales nos ha impulsado a lo largo de nuestra experiencia histórica. Bueno, sin embargo, es cierto que incluso hoy en día en el Amazonas y quizás en algunos otros entornos relictos existen sociedades de asociación. Las sociedades de asociación prosperan y se autorregulan a través de una relación simbiótica con plantas que llamamos chamanismo vegetal alucinógeno.
pero que en realidad es casi una soldadura del organismo social con el entorno natural de una manera que retroalimenta las psiques de estas personas y las estructuras de su sociedad de una forma que promueve enormemente la conservación del equilibrio. Algo con lo que tristemente hemos perdido contacto, así que es muy importante preservar las opciones que han sido descubiertas por las personas a lo largo de los milenios, las opciones que permiten una recreación de las proporciones sensoriales y psíquicas que caracterizan la sociedad de asociación, en contraste con el tipo de sociedad dominadora bajo la cual hemos vivido durante tanto tiempo. Así que no se trata simplemente de preservar plantas para medicinas, es mucho más profundo filosóficamente que eso. Es la idea de que una relación con la matriz vegetal del planeta es lo que constituye un resurgimiento gaiano, que son las plantas las que regulan la composición de la atmósfera, las temperaturas de los océanos y así sucesivamente, y que es nuestra falta de integración en ese sistema lo que ha precipitado la crisis de la civilización de potlatch tóxico del siglo XX por potlatch. El potlatch era una costumbre de los indígenas de la costa noroeste donde, para demostrar su riqueza, destruían enormes cantidades de material. Casas eran quemadas, mantas de plumas quemadas, tótems quemados, en un frenesí de destrucción que demostraba tu riqueza. Y nosotros hemos asimilado y perfeccionado esta costumbre hasta que se ha vuelto nuestra segunda naturaleza. Y todo el planeta es un enorme potlatch. Estamos robando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos cualquier tipo de futuro reconocible, simplemente apropiándonos de todo para nosotros. Ninguna otra sociedad en la historia ha sido tan indiferente a los valores humanos como para condenar a generaciones no nacidas de sus propios hijos a vivir en un desierto. Sin embargo, este es nuestro estilo. Estamos tratando de hacer algo al respecto en Botanical Dimensions, preservando estas plantas con historia chamánica. Si estás interesado, contacta con Botanical Dimensions sobre eso. Bueno, lo que pensé que haría esta noche es ofrecer no un resumen del contenido que di ayer en la sección sobre lo que ha sido este mes, sino en lugar de un resumen de contenido, una especie de resumen de intención. ¿Qué se pretendía transmitir y qué, ahora que he dado 45 horas de charla, destaca en mi mente como esencial para lo que estoy tratando de comunicar? La cosa principal que creo que surge de un intento de formular un punto de vista psicodélico, y asumo que eso es en lo que hemos estado involucrados. Un punto de vista psicodélico significa un punto de vista que honra la conciencia. La conciencia es vista como el valor a maximizar. Eso es lo que queremos. Queremos más conciencia, mejor integración, mejor información, mejores modelos. No queremos petrificarnos ni comprometernos con un modelo que luego resulte ser obsoleto e inadecuado. Así que lo que constituye principalmente el punto de vista psicodélico es su naturaleza abierta y provisional, en contraste con cualquier otra ideología o punto de vista que anda por ahí. Lo que es el punto de vista psicodélico es una especie de relativismo cultural. Estamos tratando de entender quiénes somos y dónde estamos en el cosmos, desde un punto de vista que no es el del ciudadano americano, sino algo más grande, más profundo, más amplio, más conectado con lo cósmico, más conectado con el pasado y con un sentido de destino. He dicho esto muchas veces, pero quiero decirlo ahora en un contexto ligeramente diferente y discutirlo. La afirmación del enzimólogo británico J.B.S. Haldane, quien descubrió las enzimas y por eso se convirtió en enzimólogo, un movimiento lógico. Haldane dijo: el mundo no solo es más extraño de lo que suponemos, es más extraño de lo que podemos suponer, y esto es algo que no hemos considerado muy seriamente como posibilidad. Especialmente los personajes alegres con batas blancas y portapapeles,
La suposición siempre ha sido que la mente del hombre, nota el sesgo de género, es suficiente para la cognición del cosmos. Esto no es tan sorprendente, aunque es evidentemente idiota. No es tan sorprendente cuando piensas que tan recientemente como 1830 la gente creía que la Tierra tenía 4000 años. Tan recientemente como 1480 el Nuevo Mundo no se sospechaba que existiera, o solo era sospechado por algunos cartógrafos de ojos desorbitados y marineros locos. Pero el conocimiento convencional sostenía que la masa terrestre euroasiática junto con África, eso era todo. Así que cuando miramos hacia nuestro pasado reciente, descubrimos una tremenda ingenuidad epistemológica. Eso significa, la gente no tenía idea de lo que estaba pasando, ni siquiera estaban cerca. Y sin embargo se nos pide creer que en algún momento entre Darwin y ahora todo fue resuelto, y ahora vemos el universo desde una cumbre elevada de comprensión integrada. Ahora la física explica la biología explica la cultura explica la sociología, y así sucesivamente. Bueno, esto es básicamente silbar en el cementerio, porque mientras tanto las consecuencias visibles de esta comprensión son el caos, la disolución de valores, la incapacidad de controlar la tecnología y la incapacidad de establecer objetivos políticos razonables como la moderación del crecimiento poblacional y llevarlos a cabo. De alguna manera, esta profunda comprensión de cómo funciona todo ha dejado todo hecho un desastre. ¿Y sabes qué significa eso sobre nosotros? ¿Por qué es así? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, creo que el problema es que durante demasiado tiempo hemos ignorado la posibilidad de que la realidad es más extraña de lo que podemos suponer. Quiero decir, deja que esto resuene en tu mente. No significa que ningún modelo funcione, significa que siempre será provisional. Que la comprensión de lo que es siempre se alejará más allá de cualquier programa epistemológico que intente describirla y explicarla completamente. Todo esto es una falacia si crees que estás embarcado en un proyecto finito donde eventualmente emitirás un documento final que explicará cómo el gusano se comió la col. No se puede explicar. Y creo que, debido a características únicas del ego masculino, hemos elegido operar bajo la suposición de que podemos entender, que la mente humana puede de hecho abarcar niveles cada vez mayores de complejidad y darles sentido. Lo que la experiencia psicodélica, número 1, y el punto de vista psicodélico, número 2, están diciendo es que tenemos los medios a mano para hacer explotar completamente esta ficción absurda de certeza, y sin embargo elegimos no confrontarlo. Por eso propuse originalmente llamar a esto enfrentar la respuesta, porque la respuesta a cómo entender el universo es la misma respuesta que obtienes cuando preguntas, ¿cómo debo entender mi propia vida? No se puede entender. Es un misterio que retrocede, es una zanahoria constante. No puede ser llevado bajo la égida de la aprehensión racional. Dice en Moby Dick, la realidad superó a la aprehensión. Siempre supera a la aprehensión porque la aprehensión es la función primitiva de la red neuronal del primate. ¿Y la realidad? ¿Quién sabe? ¿Y quién querría siquiera intentar adivinar? Es un misterio. No se mide la profundidad de un misterio universal con la red neuronal de un primate. Nuestro papel no es entender, sino apreciar. Apreciar. Tenemos una inmensa capacidad de resonar con la belleza, con la conciencia estética, con la apreciación de la forma, con la apreciación de cómo las cosas encajan. Observa esta palabra,
apreciación. Si no sabes lo que está pasando en una cena, en una corporación, en un entorno, lo mejor que puedes hacer es cerrar la boca, prestar atención e intentar apreciar la situación. Es ridículo intentar tomar el timón de la realidad porque ni siquiera sabemos a dónde queremos ir. Así que la idea de que creando modelos de la realidad que ni siquiera se reconocen como modelos, sino que se llaman verdad científica, nos traiciona. Nos conduce por un camino engañoso que lleva a una muerte gris y polvorienta, porque lo que hacemos es quitarle la poesía al ser. Extraemos la poesía del ser mediante la suposición de lo mundano, la banalidad de la modernidad, así llamo a esto. La banalidad de la modernidad, el aplanamiento constante de los valores hasta que nada significa mucho. ¿Sabes? El sentido de indignación ante el maltrato político de los desfavorecidos, o el sentido de indignación cuando una sociedad se desliza hacia el abismo, o el sentido de indignación cuando alguien te trata mal. Todo eso se amortigua, todo se aplana por la banalidad de la modernidad. Este es el legado de todos los pequeños chicos malos del siglo XIX. Nietzsche, Darwin, Hegel, Schopenhauer. Estos payasos estaban en un mal viaje y eran ruidosos al respecto, y lo que nos dieron es un universo desprovisto de alma. El hombre, nota el sesgo de género, se vuelve cada vez más grande en la imagen, y lo que esto introduce es el fascismo pura y simplemente. Y no es sorprendente, porque esta exaltación de la imagen del hombre ha sido el programa del monoteísmo durante 3000 años. Ha sido una acentuación implacable de la centralidad de la imagen humana masculina, dominante. Y en la transmutación del judaísmo helenístico, eso se convierte en cristianismo. La apoteosis final de este punto de vista se crea en la noción de que el hombre puede ser Dios. Eso es. Y se celebra como una tremenda validación existencial de la imagen humana, el mayor avance jamás realizado en la definición de la ontología humana. Bueno, me gustaría sugerirte que fue el mayor paso hacia atrás jamás dado, porque lo que hizo fue empujar a la naturaleza cada vez más al fondo. La naturaleza se convierte en algo de lo que torturamos sus secretos. Esto es Francis Bacon. Torturamos a la naturaleza para obtener sus secretos. El mundo es creado para el hombre. Es tarea del hombre rehacerlo a su imagen. Todo este asunto de género, y entonces no es sorprendente que, construyendo sobre esa base, el racionalismo del siglo XIX, que pensaba que estaba dejando atrás todo eso, en realidad solo eliminó los adornos barrocos. Hans Jonas fue muy agudo al señalar que el gnosticismo helenístico del siglo XIII y gran parte de la filosofía moderna son esencialmente lo mismo. Es solo que en la versión gnóstica obtienes demonios, ángeles, niveles, emanaciones del pleroma, el choque de los arcontes, una especie de ópera cósmica, mientras que en la versión heideggeriana han reducido todo a lo esencial. Pero el mensaje es el mismo. El hombre es arrojado a lo desconocido. El hombre está en el abismo. El significado se ha perdido. Todo significado debe surgir desde dentro. Todo orden debe surgir desde una visión interior. Estamos abandonados. Este es el lenguaje heideggeriano. Estamos abandonados. Bueno, esto es una licencia para la patología, porque es un punto de vista comprado al precio de ignorar los hechos. Y eso, en mi definición, es una ilusión, un punto de vista comprado a costa de los hechos. Whitehead dijo: hay hechos obstinados. Puedes reducir todo lo que quieras, pero hay hechos que no desaparecen, y uno de ellos es la primacía de la naturaleza. Un hecho obstinado que fue ignorado por esta tradición. Una vez que la naturaleza es tomada como el fundamento del ser, entonces se niega la posibilidad de inflar la imagen del ego.
Y creo que esto está ocurriendo globalmente, muy lentamente, bajo presión, bajo coerción, porque estamos contra la pared, estamos viendo desplegarse una crisis planetaria ante nuestros ojos. Y sabes, la culpa aún no ha entrado en la retórica, pero eventualmente lo hará. Se entenderá quién es responsable. Y no son los pueblos tribales de Nueva Guinea ni los indígenas de Siberia, es la arrogancia científica, tecnológica y masculina occidental la que ha tomado el escenario central como un borracho ruidoso y luego ha procedido a mantenernos a todos prisioneros mientras representa un proceso enraizado en su propio nacimiento traumático. En la ruptura de la relación simbiótica con la matriz vegetal que caracterizaba la prehistoria. Así que lo que estoy ofreciendo como contrapunto a eso es esta noción de modelos provisionales. La naturaleza no es muda, eso es lo que dijo Sartre, que la naturaleza es muda. Era otro de estos pensadores que empujaron esta línea existencial. La naturaleza no es muda, la naturaleza está llena de afecto y de intencionalidad hacia la humanidad, pero la intuición debe recibir prominencia en la reorganización de nuestra relación con el mundo. Hablé la otra noche sobre inducción e intuición y quiero decir un poco más al respecto. La ciencia funciona mediante inducción, que es una forma muy básica de lógica. Significa que haces algo una y otra vez y si ocurre de la misma manera, 100 veces tienes confianza en que la vez número 101 ocurrirá igual. La intuición no funciona así. La intuición, como dije, no deja rastro. Y la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar en la intuición como algo femenino, misterioso, inexplicable y algo mágico. Y también creo que, como vivimos en una sociedad dominada por hombres, la subestimamos. Si alguien afirma tener intuición, nuestra reacción suele ser, demuéstralo. Dudamos. Pero hay algo interesante sobre la intuición que mucha gente no entiende o no se ha molestado en examinar. Y es que la intuición no es simplemente algo vago, no es simplemente algo emocional, es una forma de conocimiento, pero es una forma de conocimiento que no puede justificarse mediante los métodos tradicionales. No deja huellas, no construye cadenas de evidencia, no puede ser replicada en el sentido científico convencional y sin embargo es profundamente convincente para quien la experimenta y aquí es donde las cosas se vuelven extrañas porque si lo piensas, toda gran innovación, todo gran salto en la comprensión no ha venido de la inducción, ha venido de la intuición. La inducción confirma, la intuición descubre, la inducción refuerza modelos existentes, la intuición rompe modelos. Y sin embargo vivimos en una cultura que solo valida lo que puede ser repetido, medido, cuantificado y publicado. Así que hemos creado un sistema que excluye precisamente la fuente más poderosa de conocimiento. Y luego nos preguntamos por qué todo se siente vacío. Porque lo interesante es que cuando eliminas la intuición, cuando eliminas la experiencia directa, lo que queda es ideología. Y la ideología es una simplificación, una reducción, una narrativa conveniente que reemplaza la realidad. Y cuanto más nos aferramos a ella, más nos alejamos de lo que realmente está ocurriendo. Entonces el punto de vista psicodélico, y esto es realmente el corazón de todo esto, es una invitación a volver a la experiencia, a confiar en la experiencia, a permitir que la experiencia sea el criterio último, no la autoridad, no la tradición, no el consenso, la experiencia. Y aquí es donde todo el edificio comienza a temblar, porque si la experiencia es primaria, entonces nadie puede decirte que es real, nadie puede decirte que es verdad, nadie puede reclamar autoridad sobre tu percepción. Y eso es profundamente subversivo, porque todas las instituciones están construidas sobre la idea de que alguien sabe, de que alguien tiene acceso a la verdad, de que alguien puede guiar.
Pero si aceptamos que la realidad es más extraña de lo que podemos suponer, entonces también debemos aceptar que nadie sabe realmente qué está pasando. Y esto no es una declaración de desesperanza, es una liberación. Porque si nadie sabe, entonces eres libre de explorar, libre de percibir, libre de experimentar, libre de equivocarte, libre de asombrarte. Y lo interesante es que cuando realmente aceptas esto, cuando realmente lo dejas entrar, la necesidad de certeza comienza a disolverse. La necesidad de control comienza a disolverse. La necesidad de autoridad comienza a disolverse. Y lo que queda es una relación directa con el misterio, no un misterio que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Y eso cambia todo. Y cuando entras en esa relación con el misterio, algo muy extraño ocurre. Dejas de intentar dominar. Empiezas a escuchar, porque si lo piensas, toda nuestra cultura está construida sobre la idea de que debemos dominar la naturaleza, dominar el cuerpo, dominar la mente, dominar a otros, pero el misterio no puede ser dominado, solo puede ser encontrado, y este es el giro, este es el cambio de eje. Pasar de controlar a participar, pasar de saber a percibir, pasar de imponer a resonar. Y aquí es donde la intuición recupera su lugar, no como algo secundario, no como algo sospechoso, sino como la forma más directa de relación con lo real, porque la intuición no es una teoría, no es una creencia, es un contacto. Y el problema es que hemos sido entrenados para desconfiar de ese contacto. Se nos ha dicho que no es válido, que no es riguroso, que no es verificable. Pero lo interesante es que todo lo que realmente importa en la vida no es verificable. El amor no es verificable. La belleza no es verificable. El sentido no es verificable. Y sin embargo, son lo único que importa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo un mundo basado en lo que puede medirse y descartando lo que le da valor. Y eso crea una especie de vacío, una sensación de que algo falta, una inquietud persistente que no puede ser satisfecha por más información, más tecnología, más control, porque lo que falta no es información, es conexión, conexión con la experiencia, conexión con la naturaleza, conexión con el misterio. Y aquí es donde todo esto converge. El chamanismo, los psicodélicos, la intuición, la crítica a la autoridad, todo apunta en la misma dirección, hacia una reintegración del ser humano con la matriz viva del planeta. Y esto no es una idea romántica, no es nostalgia, es una necesidad, porque lo que estamos viendo ahora es el resultado de la desconexión, la crisis ecológica, la crisis cultural, la crisis psicológica. Son síntomas de separación. Y lo interesante es que la solución no viene de más control, no viene de más autoridad, no viene de sistemas más complejos, viene de algo mucho más simple: volver a sentir, volver a percibir, volver a confiar en la experiencia directa. Y eso es aterrador para las estructuras de poder, porque un individuo que confía en su experiencia no es fácilmente controlable, no es fácilmente predecible, no es fácilmente manipulable, y por eso estas cosas son suprimidas. No porque sean peligrosas, sino porque son liberadoras. Y entonces la pregunta es, ¿qué haces con eso? ¿Sigues buscando respuestas en sistemas externos o te giras hacia la experiencia misma? Porque al final no hay conclusión, no hay sistema final, no hay modelo definitivo. Solo hay esto, este momento, esta percepción, este misterio que se despliega constantemente más allá de cualquier intento de capturarlo. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente.